Buenas tardes, soy Martina Spinosi, terapeuta y formadora en cuidado y sueño y lectura de Laura, por Anne Givaudan. Hoy os voy a hablar de la forma pensamiento, un poco para informaros de lo importante que es. La forma pensamiento, ¿qué son? La forma pensamiento son pensamientos que tienen forma, entonces son como burbuja alrededor del cuerpo humano. Todo el mundo tiene forma pensamiento, justamente porque hemos venido aquí para sanar, para mejorar como persona, para crecer, etc. ¿Y cómo podemos crecer? Vamos a crecer dentro de las dificultades, dentro de la traba que nos pone en la vida o que a menudo nos ponemos nosotros mismos por nuestra forma de pensamientos. Entonces, esta forma de pensamiento son entonces burbujas que están alrededor del cuerpo humano. Todo el mundo tiene, hasta los más sabios, se forman en el embarazo, durante la niñez hasta los 7 años y puede venir también de una vida anterior. Entonces, son memoria, son creencias que están muy bien escondidas y que gestionan nuestra vida. Sin darnos cuenta, vamos siempre a reaccionar a un evento o a comentario de una persona de modo excesivo. Cada vez que reaccionamos de modo excesivo es que detrás hay una forma de pensamiento. Lo que nos interesa a nosotros en los cuidados y sueño es que está relacionado con la salud, porque evidentemente la forma de pensamiento la nutrimos nosotros, la creamos, primeramente la creamos, la nutrimos a lo largo de nuestra vida y llegará un momento que de estar alrededor de nosotros va bajando, rompiendo los auras nuestros y se fijará en el órgano que corresponde según la herida que tenemos. Parece un poco abstracto así. Yo sé que en psicología se habla de otra forma, se explica de otra forma, ¿no? Pero nosotros, a partir de la gestión de la salud, es importante tener conocimiento de la forma de pensamiento. Voy a poner un ejemplo. Un niño que tenemos que poner en la incubadora, porque nace muy rápidamente, ¿no? Es un evento neutro, ¿no? Puede pasar a millones, de hecho pasa siempre. No, es un evento que pasa a menudo, no, para no decir a diario. Bueno, entonces ese niño ya está, si viene a trabajar la herida, por ejemplo, del abandono, puede decir que justamente ahí va a creer que su madre lo ha abandonado porque lo ha puesto en la incubadora. Él piensa, mamá me ha abandonado, mamá se aparta de mí. Eso es traumático por el bebé e influirá toda su vida. A cada separación, ese niño, esta persona, este adulto, a cada separación, la conclusión será separación igual sufrimiento. Cuando está completamente falso, porque mamá no lo ha abandonado en absoluto, pero es la creencia que tiene de este evento. Y esta creencia va a engordar a lo largo de su vida y, como he dicho antes, va a bajar y romper los cuerpos sutiles hasta llegar al cuerpo físico. La forma de pensamiento está atada al cuerpo físico con una especie de hilo, como un globo, es eso como un globo. Entonces, la forma de pensamiento actúa como un imán que va a atraer eventos y personas que le va a nutrir para tocar la herida. Luego va a bajar con los eventos repetitivos para fijarse en los órganos que corresponde y crear la enfermedad. Entonces, como digo siempre, las terapias que hacemos son terapias preventivas y el ideal es venir antes, porque de forma de pensamiento tenemos bastante. Evidentemente hay principales,
Por ejemplo, pues abandono, la humillación, injusticia. Hay libros que hablan de esto, de las heridas. Lo que es muy importante relacionado con nosotros, con la forma de pensamiento y que aprendemos nosotros en cuidado de sueño, es que detrás de una enfermedad hay siempre una forma de pensamiento. Siempre. No existe una enfermedad sin forma de pensamiento detrás. Por eso es muy importante llegar a los primeros años de vida, cuando hacemos la entrevista con la persona, para saber qué tipo de forma de pensamiento tiene. Entonces, ¿cómo puedo saber que tengo forma de pensamiento? Es justamente cada vez que voy a reaccionar, cada vez que me va a sentir mal, que me voy a sentir indignada, molesta, y voy a saber que aquí hay detrás una forma de pensamiento. Entonces,